Los judíos pedían un signo al Señor y esto desemboca en que se hable de Jonás. Vamos a centrarnos un poco en esos signos y hablar de los signos de la fe. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Los invito a que tomemos el texto del día de hoy. Está tomado de San Lucas 29 al 32. Lucas 29, 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el signo que da Cristo? ¿Cuál es el signo de Jonás? También es una pregunta que podríamos hacernos ahora. Acá Lucas da como signo dos aspectos: penitencia y conversión. Sin embargo, no es el único signo que ofrece, o al menos en esta pregunta del signo no es la única respuesta que da Jesús ante los judíos que piden un signo. Incluso Mateo en el capítulo 12 dice que hay una doble señal, que habrá un doble signo. Uno es un sepulcro y el otro la conversión de Nínive a su predicación. Igual por otro lado, Marcos decide no dar ningún signo a la gente. Cuando le pide un signo, simplemente les dice que no les va a dar ningún signo. Difícil para los judíos ver los signos de Cristo, o mejor, aceptar esos signos de Cristo, porque sí los podían ver. Tanto que Jesús expulsaba demonios por el poder de Dios, expulsaba espíritus malignos, y ellos decían que lo hacía en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Piden signos espectaculares, algo espectacular, al estilo de Elías, que hizo bajar fuego del cielo, Primera Reyes, pensando en el fracaso quizá que pudiera tener con un prodigio de este tipo. Entonces decían: quizá danos un signo como estos. Pero Cristo niega el signo a esta generación perversa, mala y perversa. Son las palabras utilizadas por el texto. Esta expresión está cargada de recuerdos bíblicos y nos debe llevar a mirar esas generaciones que en el desierto, acompañando ese caminar en el desierto, eran malos, no fueron fieles al mensaje del Señor. Y en lugar del signo, entonces el Señor les anuncia un signo castigo, digamos así. A la predicación de Jonás, Nínive se convirtió. Ante la sabiduría de Salomón vino incluso a oírle hasta la reina de Saba. Y ellos serán los que los condenen a ustedes el día del juicio. Probablemente lo que quiere mostrarnos justamente es eso, que el signo que querían ellos recibir, en otras palabras, no lo da el Señor. Al contrario, les anuncia, les profetiza una especie de castigo a causa de la manera como estaban llevando su vida. Vale la pena tocar el tema de los signos de la fe. Los judíos vivían siempre en un plano externo y era su lado débil, y por eso siempre el Señor siempre los criticaba. Ellos necesitaban milagros maravillosos para tener fe y convertirse. Cristo lo que quiere es entrar en el corazón de esta situación y proclamar la fe que está únicamente en la confianza que se pone en su persona, en el enviado, en Él mismo. Para la comunidad cristiana no hay fe si no es
en el misterio de la muerte y resurrección del enviado. Ese es el gran signo que nos presenta en general todo el Nuevo Testamento. Si miramos la situación de la gente hoy mucha gente se incomoda ante los milagros físicos. Pronto los milagros aparecen como en un segundo plano, al menos para cierto número de personas, no le ponen interés, pero no para aquella persona que tiene un encuentro de verdad personal con el milagro. Aquella persona que recibe el milagro sabe que es un milagro de Dios. En verdad que hay dudas acerca de los milagros, hay mucha gente que no cree que existan los milagros y siempre tratan de encontrarle una explicación desde la ciencia que parezca más racional a cualquier evento que se presenta, por más de que esté por fuera del conocimiento humano. Pienso que en todo caso los milagros tienen un origen natural, digamos así, una explicación natural para que los llevaron a desarrollarse. Sin embargo, lo que digo, muchas personas no logran ni siquiera aceptar que Dios hace milagros. Esperar un milagro puede tener un problema y es considerar que solo Dios obra a través de milagros extraordinarios. Ese en realidad es un problema crítico en el que puede caer la persona, porque se olvida el valor de las pequeñas cosas, de los milagros, digamos así, de los milagros de cada día. Dios está no solo en lo extraordinario, está en las obras pequeñas del hombre. Si nos maravillamos ante el milagro, pensemos en un milagro de Cristo, cualquiera que sea. Vamos a ver un poquito algunos aspectos que pasamos desapercibidos cuando miramos un milagro bíblico o un milagro que pues de pronto ya hemos sido testigos nosotros. Lo primero es que el milagro va más allá de una acción sanadora. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con un encuentro entre quien hace el milagro y quien lo recibe. La persona que recibe un milagro, en cierta manera, él o los cercanos están esperando el milagro. No hay uno que se sane milagrosamente porque no lo esperaba, ¿verdad? El milagro, en cierta manera, está siendo esperado por la persona que lo recibe o por alguien que está alrededor de la persona, familiares, amigos. Los milagros de Jesús, es otro aspecto importante que hay que tener en cuenta, se dan en razón de su misión mesiánica. Es decir, si el Señor ofrece la salud a una persona enferma, si le sana, es porque el Mesías en su promesa, la promesa futura del Mesías es la vida, una vida eterna, una vida saludable, digamos así, saludable hablándolo espiritualmente, no en el sentido más humano de la palabra, ¿sí? Los milagros casi siempre van acompañados de un proceso de conversión y pienso que es un tercer aspecto fundamental. ¿Por qué? Es que no solo se ofrece un milagro, sino que casi siempre que vemos en la Biblia, Jesús, además del milagro, habla de perdón de los pecados, ¿sí? Entonces Él hace el milagro y habla del perdón, de la conversión. El milagro es algo que nos llama a cambiar de vida. Si seguimos la vida como va después del milagro, realmente no entendimos cuál era el sentido del milagro. El milagro era un pequeño signo para movernos a dar un paso nuevo en ese camino de Dios. El milagro viene de Dios y por eso Dios mismo espera que el hombre le responda de alguna manera. La conversión es la respuesta del hombre y la conversión es en realidad la respuesta al milagro. La conversión es la acción del hombre a Dios, es decir, es esa vuelta del hombre a Dios. Claro que el milagro es una manera de animar y acompañar a la persona en su camino, digamos así, un camino que va de regreso al Padre. Entonces, esto es fundamental, pienso yo, ahora que estamos viviendo, digamos, y pensando un poco en el sentido de la conversión, la cuaresma, porque hay los pequeños milagros de la vida que pasamos desapercibidos y que debemos entenderlos y debemos potenciarlos. O sea, no necesitamos humanamente sentir que resucitaron muertos, sino que veamos en la vida diaria cómo florece el milagro de Jesús. Los judíos esperaban signos para creer. Cuando los veían, los juzgaban como una acción del maligno. Ya lo decíamos nosotros. Pedían un signo para no creer. En el fondo no deseaban creer, porque se opusieron a Dios. Es algo muy parecido al ateísmo hoy en día, que se enceguece en contra de Dios, esperando encontrar milagros para no creer. Es decir, puede que lleguen milagros, puede que se le aparezcan posibilidades, pero no, simplemente no cree.
Y es que en realidad hoy es más cool, más nice, más progre decir que no se cree. Es más fácil decir que no se cree que creer. Y se adapta más a una sociedad que es incrédula. Entonces muchos jóvenes deciden no creer por conveniencia. Esto es muy importante que se sepa en el ámbito familiar, que la realidad del ateísmo en la familia llega porque el chico quizás se siente que si pasándose por ateo va a ser aceptado en una sociedad que simplemente le ha dado la espalda a Dios. Es una manera de ser aceptos por un sistema que ha decidido vivir sin Dios. Dios no quiere ofrecer signos extraordinarios para que los que no crean, creen. ¿Por qué no aparece una gran señal en el cielo, una gran cruz que dice yo soy Dios? ¿Sí? Y lo estoy, a ver, aquí coloco esta señal a ver si me siguen, si cambian de vida. Así no funciona. Aunque muchas de las apariciones últimas que escuchamos se hablan de los signos y de las 3 noches, de los 3 días de oscuridad, y de tantas cosas de estas, pero al final debemos encontrar que esa no es la forma de actuar de Dios. Ya no sería el Dios que ha decidido hacerse servidor de los hombres para merecer su amor y su confianza, si se presenta de una manera poderosa e impositiva. Estamos cansados de esos dictadores poderosos y ese no es el camino de Dios. Y Dios jamás propuso ese estilo de gobierno, de reinado. Lo que Él quiere es algo distinto, ¿sí? Dios no es un Dios que hace propaganda, Dios no es un Dios que paga propaganda en el Super Bowl, ni en las franjas de más alto rating de la televisión, ni ahora en los nuevos medios de comunicación de las redes sociales. Dios no hace eso. Dios no es un influencer famoso en el sentido de querer mostrarse simplemente porque sí, así, ¿no? Hay otra manera como actúa desde el amor, desde la cercanía, desde el pequeño milagro de cada día. Ese es el actuar de Dios. Por eso muchas personas no comprenden. Dios ya ha dado un signo. El signo de Dios ya fue dado. El gran signo de Dios se llama Jesús. Porque Dios ha escogido no hacerse amar por el hombre de una manera violenta. Es que nadie puede obligar a nadie a amar a otra persona. La única manera de amar a otra persona es sentirse amado y esa atracción. De lo contrario, simplemente lo que hacen muchos es opresión. Y Dios no es opresión. Dios quiere ganar el amor del hombre. Y lo hizo. Dios quiso ganar ese amor muriendo por él en la cruz en su Hijo Jesucristo. Precisamente porque es el amor de Dios el gran signo que se cumple en Jesucristo. Contemplemos un poco qué signos esperamos en nuestra vida, qué milagros. A veces uno quiere ser una especie de superhéroe en este mundo, tener quién sabe qué clase de poderes recibidos de la ciencia quizá, o de Dios, o de los sueños, o tantas cosas de esas. Pensemos un poco y meditemos hoy, contemplemos un poco en esta realidad. Pienso que es bueno dedicarle un tiempo, pero sobre todo descubrir que el gran milagro ya sucedió, que es el milagro de Cristo, su Eucaristía, y que a través de Él también esto nos está pidiendo a nosotros un camino de conversión. La oración de hoy la quiero hacer acompañado de ustedes se llama la oración, o le podemos llamar la oración del Principito. Es una oración que fue compuesta por aquella persona que compuso el Principito y que nos habla justamente de eso. Vamos a tomar solo, creo que 3 versos, sería suficiente acerca de este tema, que pienso que se adapta un poco al tema. No pido milagros y visiones, Señor, solo pido fuerza para ver para la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil e inventivo para notar a tiempo, en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen. Hazme seguro en la correcta distribución del tiempo. Obséquiame el tacto para distinguir lo primero de lo secundario. Hazme comprender que los sueños poco ayudan al pasado y al futuro. Ayúdame a hacer lo siguiente lo mejor que me es posible y a reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia
de que en la vida todo debe salir bien. Obséquiame el sensato reconocimiento de que las dificultades, las derrotas, los fracasos, los contratiempos son una añadidura natural a la vida que nos empujan a crecer y madurar. Bueno, apreciado pueblo de fe, gracias por este tiempo y la acción para el día. Vivir cada instante de nuestra vida como el milagro de Dios y unirnos al gran milagro de Dios, su Hijo Jesucristo. El Señor nos conceda una jornada llena de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.